Roma, a finales del siglo XVI. Un pintor joven de carácter impulsivo y trazo magistral irrumpe en el panorama artístico como un rayo cuestionando todo lo establecido y dejando una huella imborrable en la historia del arte. Michelangelo Merisi da Caravaggio no era un artista ordinario, era un genio capaz de esculpir la realidad a golpe de luz y oscuridad, alterando para siempre el rumbo de la pintura occidental. Su existencia fue un vendaval de brillantez y brutalidad, de triunfos y caídas estrepitosas. Este es el relato de un hombre que retrató la vida con una honestidad sin precedentes y caminó siempre al borde del abismo, suspendido entre la redención y la condena. Vino al mundo en 1571 en Caravaggio, una modesta localidad del norte italiano que acabaría prestándole su nombre para la eternidad. Su niñez quedó para siempre ensombrecida por la epidemia de peste de 1576 que devastó Milán y sus alrededores, arrebatándole al padre y a otros seres queridos. Ante el derrumbe de su mundo, su madre tomó la difícil decisión de enviarlo a Milán, donde comenzó a formarse como aprendiz en el obrador de Simone Petersano, discípulo directo de Tiziano. Allí, absorbió los fundamentos del arte renacentista, aunque pronto sintió que aquel marco le resultaba demasiado estrecho. Las figuras de belleza impoluta y las composiciones armoniosas al estilo de Rafael o Miguel Ángel no le decían nada. Él anhelaba algo más áspero, más cercano, más genuinamente humano. Con apenas 20 años, dejó atrás Milán y puso rumbo a Roma, corazón palpitante del arte y la fe, en busca de reconocimiento y de un futuro prometedor. Pero la ciudad eterna no abría fácilmente sus puertas a los recién llegados sin nombre. Caravaggio pisó sus calles sin un solo ducado en el bolsillo, ni nadie que lo avalara, malviviendo con encargos de poca monta, mientras su carácter irascible le granjeaba más conflictos que apoyos. Aún así, su destreza era imposible de ignorar. Con el tiempo, su obra llegó a los ojos de Francesco Maria del Monte, un cardenal de notable influencia que decidió tomarlo bajo su ala. Gracias a ese patronazgo, Caravaggio encontró cobijo, sustento y, sobre todo, acceso a los encargos que tanto ambicionaba. Lo que verdaderamente lo separó del resto fue la combinación de su técnica prodigiosa y su voluntad de romper con todo. Mientras sus contemporáneos perpetuaban los cánones renacentistas, él los desafiaba sin contemplaciones. En sus lienzos no había espacio para la idealización, en su lugar aparecían mendigos, mujeres de la calle y labriegos elevados a la categoría de protagonistas con una dignidad áspera y verdadera. Sus vírgenes y sus santos mostraban rostros surcados de arrugas, pies cubiertos de polvo y miradas cargadas de una emoción que golpeaba directo al pecho. Para los ojos de su época, semejante atrevimiento rozaba la herejía. Uno de los primeros triunfos que consolidaron su nombre fue La Vocación de San Mateo, obra en la que su manejo de la iluminación alcanzó una dimensión completamente nueva. La acción no transcurre en ningún recinto sagrado de arquitectura imponente, sino en el interior penumbroso de una taberna, poblada de figuras que bien podrían ser gente del pueblo llano. Cristo no ocupa el lugar de honor bañado en resplandor. Aparece retirado en la oscuridad, extendiendo el brazo hacia Mateo con un ademán contenido que sin embargo resulta de una elocuencia extraordinaria. La luz que irrumpe con violencia desde un costado se erige en la auténtica protagonista del cuadro, conduciendo la mirada del espectador y confiriendo a la escena un realismo que anticipa casi la narrativa visual del cine. Esta pintura supuso un punto de inflexión irreversible. Con ella, perfeccionó el claroscuro y llevó la carga emocional de sus composiciones a cotas nunca vistas. Cada zona de sombra, cada expresión en los rostros, cada movimiento de los cuerpos estaba concebido al servicio de un relato. Sin embargo, mientras su arte se adueñaba de Roma, su temperamento irrefrenable le granjeaba enemistades. Altivo, belicoso e incapaz de plegarse ante ninguna autoridad, se veía envuelto sin cesar en reyertas y escándalos públicos. Su prestigio crecía en paralelo a su fama de hombre difícil y provocador. En 1606, un acontecimiento lo trastocó todo. En el transcurso de una pelea, Caravaggio dio muerte a un hombre en lo que comenzó como un enfrentamiento. Con una condena capital pendiendo sobre él, no tuvo más salida que abandonar Roma, la ciudad que lo había encumbrado, y lanzarse a una huida sin rumbo cierto. Comenzaba así su exilio, un peregrinaje angustiado en el que buscaba la absolución mientras trataba de escapar del peso de sus propios actos. Durante ese periodo errante, su pintura se tiñó de una oscuridad más densa que nunca. El pincel atrapó la congoja, el sufrimiento y la desesperanza con una intensidad que estremece. En David con la cabeza de Goliat, concebido en plena fuga, el joven vencedor sostiene la cabeza del derrotado con un semblante ajeno a cualquier euforia, velado en cambio por una suerte de melancolía y pena. Y el detalle más impactante en los rasgos de Goliat se reconoce en los del propio Caravaggio, un autorretrato que es confesión pública de culpa y tormento interior. Cada obra de este periodo parecía un alarido silencioso, un intento desesperado de reconciliarse con un destino que se tornaba cada vez más sombrío. La redención, sin embargo, nunca terminó de llegar. Sus días se acortaban, y su existencia como sus telas estaba marcada a fuego por la violencia y el patetismo. Caravaggio no se limitó a transformar la técnica pictórica.
Redefinió la capacidad del arte para narrar la experiencia humana en toda su complejidad. En sus lienzos no hay héroes de mármol ni divinidades inalcanzables. Hay seres de carne y hueso cargados de contradicciones, pasiones y miserias. En cada cuadro su genialidad y su sufrimiento se funden en una sola voz, dejando una impronta que el tiempo no ha logrado borrar: el destierro del maestro. Roma había quedado en el pasado. Caravaggio, el pintor que sacudió los cimientos del arte con su atrevimiento, era ahora un hombre perseguido. En 1606, su violento choque con Ranuccio Tommasoni tuvo un desenlace fatal. Lo que empezó como una reyerta para unos motivada por deudas de juego, para otros por el honor de una dama, terminó con su rival muerto en el suelo. La justicia de Roma no mostró piedad alguna. El veredicto no admitía interpretación: muerte en el cadalso por decapitación. Con una recompensa sobre su cabeza emprendió la huida hacia el sur, iniciando un peregrinaje sin rumbo fijo que lo conduciría de Nápoles a Malta y después a Sicilia. Pero a diferencia de tantos otros que la desgracia había hundido en el olvido, Caravaggio hizo algo inaudito: no se dejó tragar por la oscuridad. Transformó su destierro en una época de creación artística frenética. Su obra se tornó más desgarradora, más cargada de dramatismo, como si cada trazo fuera el reflejo de un alma en agonía. Su existencia se derrumbaba, pero su arte continuaba irradiando una intensidad que el mundo no había visto antes. Nápoles, el primer refugio. Tras abandonar Roma, su primera parada fue Nápoles, ciudad que por entonces era dominada por la corona española. Aunque su vida pendía de un hilo, su reputación permanecía intacta. La influyente familia Colonna le tendió la mano y junto con su amparo llegaron nuevas obras por encargo. Para un artista condenado a vagar sin patria, aquello era poco menos que un prodigio. En Nápoles, Caravaggio alumbró algunas de las telas más poderosas de su carrera. La flagelación de Cristo, fechada en 1607, condensa a la perfección su evolución artística durante este periodo. Lejos de las versiones precedentes del mismo pasaje donde Cristo soporta su martirio con serenidad casi marmórea, aquí el dolor es crudo y carnal. Su cuerpo se quiebra bajo la brutalidad de los azotes. Los verdugos lo cercan como alimañas al acecho. La luz es más violenta que nunca, pero las sombras lo devoran todo, envolviendo la escena en una atmósfera asfixiante. Fue precisamente en Nápoles donde su lenguaje pictórico comenzó a calar en toda una nueva hornada de artistas que tomaron como propio su claroscuro extremo y su apuesta implacable por lo real en su versión más cruda. Sin embargo, su genialidad seguía siendo inseparable de su mayor lastre: su carácter irascible. Se enredó en nuevas disputas y escándalos que volvieron a obligarle a huir. Sentía que el brazo de la justicia romana aún lo alcanzaba y necesitaba un santuario donde su arte le sirviera de escudo. Su próximo destino sería la Orden de los Caballeros de Malta. Malta, la búsqueda de redención. En 1607, Caravaggio emprendió el camino hacia Malta con una meta bien definida: integrarse a la Orden de San Juan y alcanzar el perdón del Papa. Era consciente de que al convertirse en caballero podría obtener la absolución y volver a Roma sin el peso de la condena a muerte. El gran maestre de la orden, Eilulf de Wignacourt, lo acogió con fervor, pues su fama ya se había extendido antes de su llegada. Como muestra de gratitud por la protección recibida, Caravaggio le entregó uno de sus retratos más soberbios, el retrato de Wignacourt. En esta obra, el líder de los caballeros se presenta ataviado con una armadura imponente, proyectando una dignidad fuera de toda duda. El juego de luces y sombras resalta el fulgor metálico de su vestimenta, confiriéndole un halo de majestuosidad. Aquel periodo parecía marcar el comienzo de su salvación. Fue aceptado en la orden y se le encomendaron algunos de los trabajos más ilustres de su carrera, entre ellos la decapitación de San Juan Bautista, considerada una de sus obras cumbres. Esta pintura, la de mayor tamaño que produjo en toda su vida, es también la más perturbadora. En ella el verdugo está a instantes de consumar la ejecución, la sangre cae gota a gota sobre el suelo, y los presentes observan con una frialdad absoluta. Un detalle que eriza la piel. Caravaggio estampó su firma dentro de la sangre vertida, como si aceptara con resignación un destino del que no podía escapar. Todo parecía retomar su curso, pero su temperamento irascible volvió a ser su perdición. Se vio envuelto en una reyerta con otro caballero, una falta imperdonable dentro del rígido código de la orden. Fue detenido y recluido en la fortaleza de Sant'Angelo. Sin embargo, su talento no se circunscribía al lienzo. Su destreza para eludir la captura era igualmente notable. Logró evadirse de la prisión en una de las huidas más enigmáticas que registra la historia del arte. La respuesta de la orden fue inmediata: lo despojaron del título de caballero, destruyendo así su única posibilidad de redención oficial. Ante la certeza de que Malta representaba un peligro, volvió a emprender la fuga, en esta ocasión rumbo a Sicilia. Sicilia, arte bajo la persecución. Para cualquier otro hombre, verse perseguido por la justicia, expulsado de la orden y sin un lugar al que llamar hogar, habría supuesto el final del camino. Para Caravaggio no fue así. En Sicilia, su arte escaló a una nueva dimensión de intensidad y angustia. Pintó sin descanso, como si presintiera que el tiempo se le escurría entre los dedos. Dejó su impronta en Palermo, Mesina y Siracusa. La resurrección de Lázaro, ejecutada en Mesina, es testimonio elocuente de su evolución artística en esta fase.
A diferencia de otras interpretaciones del mismo pasaje en las que el milagro se muestra revestido de gloria, aquí el Lázaro que regresa a la vida semeja más un cuerpo sin vida que un hombre renacido. Su cuerpo permanece sin vida, aún prisionero de la muerte, mientras las manos de Cristo parecen arrancarlo de ese umbral y devolverlo a los vivos. No hay júbilo en la escena, sino una turbadora sensación de vulnerabilidad y de un destino que no puede esquivarse. Sin embargo, la paranoia había comenzado a devorarlo por dentro. Se había convencido de que los caballeros de Malta lo perseguían sin tregua, de que cada rincón en penumbra escondía una amenaza. Permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar le resultaba imposible. Así, emprendió una huida de ciudad en ciudad, cada vez más extenuado, cada vez más quebrantado. En medio de esa desesperanza, tomó la única resolución que le parecía sensata: tenía que volver a Roma. Si conseguía el perdón del Papa, su calvario llegaría a su fin. Pero regresar implicaba jugarse la vida. Aun sabiéndolo, se lanzó a ese último viaje, el camino de vuelta a su postrera esperanza. En 1610, al recibir la noticia de que el Papa Pablo estaría dispuesto a concederle la gracia a Caravaggio, puso rumbo a Roma. Para ese entonces su cuerpo era una ruina y su mente ardía consumida por el miedo. Llevaba consigo algunas de sus últimas obras con la intención de ofrecerlas como prueba de su valía y señal de reconciliación. Pero el destino le reservaba una traición final. Al arribar a Porto Ercole, un modesto puerto de la Toscana, fue detenido por una confusión. Mientras trataba de resolver el malentendido, el barco que cargaba con todas sus pertenencias zarpó sin esperarlo. Sin un maravedí, sin nadie que lo respaldara, sin sus pinturas, se lanzó a caminar bajo un sol implacable en un intento desesperado por recuperar lo poco que aún poseía. Nunca llegó a Roma. Pocos días más tarde, Caravaggio falleció en circunstancias que todavía hoy envuelve el misterio. Hay quienes aseguran que lo venció la fiebre. Otros sostienen que sus enemigos acabaron con él. No falta tampoco la teoría de que murió envenenado por la exposición prolongada a los pigmentos de plomo que empleaba en su trabajo. Su vida se apagó de manera tan desgarradora como las escenas que retrató en sus lienzos. Murió en soledad, desamparado, sin haber alcanzado la redención que tanto había anhelado. Pero su arte lo sobrevivió. Así se extinguió la llama de un genio que desafió las convenciones, que revolucionó la pintura mediante el claroscuro y cuya existencia fue en sí misma una obra maestra intensa, apasionada y atravesada por la tragedia. Su historia, sin embargo, no concluye ahí, porque Caravaggio no solo transformó la manera de pintar, transformó la manera de mirar el mundo. El legado del rebelde. Caravaggio había partido de este mundo, mas su luminosidad permaneció encendida. Su fallecimiento no supuso un final, sino el comienzo de su eternidad. Aunque su existencia fue corta y convulsa, plagada de polémicas y destierros, su obra logró superar las fronteras del tiempo y grabar en la historia una marca que nada pudo borrar. Pese a haber sido un prófugo, un hombre dado a la violencia y un marginado de la sociedad, su mano sobre el lienzo transformó radicalmente la pintura occidental, dejando una impronta profunda en varias generaciones de creadores. Su modo de capturar la realidad alteró para siempre la manera en que el arte cuenta el mundo. Su influencia pervive en los museos, en el lenguaje cinematográfico, en la fotografía, en las pasarelas y hasta en los carteles publicitarios. En este bloque final indagaremos cómo su eco sigue resonando hoy, de qué modo su técnica sacudió los cimientos del barroco y por qué su espíritu irreductible continúa cautivando a historiadores, directores de cine y apasionados del arte en todos los rincones del planeta. Caravaggio, la revolución que emergió desde las tinieblas. Antes de su irrupción, la pintura de temática religiosa se regía por los cánones idealizados heredados del Renacimiento: figuras de proporciones armónicas, composiciones simétricas y una estética que exaltaba la perfección casi divina. Sin embargo, él quebró esas convenciones con una brutalidad visual que conmocionó a quienes vivieron su época. Su dominio del claroscuro, esa tensión radical entre la luz intensa y la oscuridad profunda, no fue únicamente una elección formal, sino también una poderosa herramienta narrativa. En sus pinturas, la luz no cumplía un papel meramente decorativo, tenía voz propia, era un protagonista más de la escena. No había idealización ni semidioses labrados en piedra. Sus santos y sus mártires eran seres comunes y corrientes, manos curtidas por el trabajo, pies manchados de tierra, semblantes marcados por el peso del dolor. Su forma de retratar la existencia humana resultaba tan descarnada que algunos de sus críticos contemporáneos llegaron a calificarlo de grosero. Pero precisamente esa osadía fue la que lo consagró como un verdadero precursor. Su legado dio lugar al caravallismo, una corriente artística que sacudió los cimientos del barroco y se propagó velozmente por todo el continente europeo. Entre los creadores que abrazaron su lenguaje pictórico sobresalen Artemisia Gentileschi, figura cumbre entre las pintoras del barroco, cuya célebre Judith decapitando a Holofernes destila la misma violencia descarnada y tensión dramática que caracterizaba a su maestro. José de Rivera, quien trasladó el espíritu caravagista a tierras españolas, imprimiendo en sus lienzos una intensidad emocional sin concesiones y una mirada implacable sobre la vulnerabilidad del cuerpo humano. Georges de Latour,
reconocible por ese uso magistral de la luz escénica y los fuertes contrastes que evocan inevitablemente el universo visual de Caravaggio. Y Rembrandt, quien pese a haber forjado un lenguaje propio e inconfundible, recurrió al claroscuro para insuflar mayor hondura emocional a sus retratos y composiciones de temática religiosa. El caravaquismo supuso para el mundo del arte una auténtica revolución visual que cuestionó los fundamentos renacentistas y abrió paso a una pintura más visceral, más cercana a lo humano y de mayor impacto sensorial. El resurgimiento de marginado a genio. Pese a la honda huella que dejó en el siglo XVII, el nombre de Caravaggio quedó sepultado en el silencio durante largas centurias. Su agitada biografía y su muerte prematura lo excluyeron del relato canónico de la historia del arte. Mientras maestros como Rubens Velázquez o Vermeer eran objeto de veneración, su aportación fue sistemáticamente relegada a un segundo plano. Sin embargo, en el siglo XX su figura emergió de nuevo con inusitada fuerza. Los especialistas en historia del arte comenzaron a reivindicar su producción y en poco tiempo se convirtió en uno de los artistas más analizados y admirados de todos los tiempos. ¿A qué obedeció este renacimiento? A que su obra hablaba un idioma profundamente contemporáneo. Su capacidad para retratar la aspereza de la existencia, su dinamismo narrativo y su mirada de vocación cinematográfica hacían que sus pinturas parecieran concebidas para el hombre de hoy. Fue el primer pintor que supo atrapar lo fugaz que convirtió el lienzo en una escena viva, congelando el instante exacto en que la acción se produce. En sus obras, la tensión dramática no reside en lo que antecede ni en lo que está por venir, sino en lo que acontece en ese preciso y brevísimo momento. No resulta sorprendente que figuras cumbres del cine del siglo XX y XXI hayan reconocido su huella. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Stanley Kubrick han señalado a Caravaggio como una fuente de inspiración fundamental en su forma de concebir las imágenes. El claroscuro de raíz caravagesca se hace presente en la fotografía de obras como El Padrino de 1972, en la que el juego entre luz y penumbra sobre los rostros genera una atmósfera de tensión sostenida. Toro Salvaje de 1980, donde una iluminación llevada al extremo subraya la crudeza del mundo del boxeo. Y Barry Lyndon de 1975, cuya apuesta por la luz natural y los contrastes de gran intensidad remite de manera directa al universo visual que Caravaggio supo forjar. La huella de Caravaggio en la estética visual. Su influencia va mucho más allá de los museos y las galerías. La fotografía contemporánea, el mundo publicitario y la industria audiovisual han absorbido su manejo magistral de la luz contrastada y sus composiciones de alto impacto para atrapar la mirada del público. Cada vez que un retrato emerge desde la oscuridad iluminado por un único foco de luz, la sombra de Caravaggio está ahí presente e inconfundible. Sombras sin resolver, obras desaparecidas y una muerte que aún intriga. Caravaggio continúa siendo una figura envuelta en misterio tanto por su existencia marcada por la huida constante y los episodios de violencia, como por el hecho de que parte de su producción artística permanece desaparecida o atrapada en el limbo entre lo auténtico y lo apócrifo. El enigma de Judith y Holofernes. En 2014, en el desván de una vivienda francesa, salió a la luz una pintura que un sector de los especialistas vinculó directamente a la mano de Caravaggio. El hallazgo encendió una acalorada discusión en el ámbito del arte. ¿Se trataba de una obra que el tiempo había ocultado o de la imitación realizada por alguno de sus discípulos? La pregunta hasta hoy permanece sin respuesta definitiva. Las obras que el tiempo se tragó. Consta que varias de sus pinturas fueron víctimas del robo o la destrucción. De forma periódica, el universo del arte se agita con rumores sobre algún Caravaggio perdido circulando en el mercado clandestino o guardado en alguna colección que nunca ve la luz. El interrogante de su final. La hipótesis más extendida sitúa su muerte en Porto Ercole, víctima de unas fiebres. Sin embargo, otras versiones apuntan en direcciones bien distintas, un ajuste de cuentas ejecutado por enviados de la Orden de Malta en represalia por su escandalosa expulsión o bien una intoxicación crónica por plomo derivada del contacto prolongado con los pigmentos de su paleta. Estos cabos sueltos no hacen sino avivar el magnetismo que rodea su figura. Caravaggio nos legó no solo una obra monumental, sino también una vida que parece arrancada de las páginas de una novela de suspense. Caravaggio en la actualidad, un maestro eternamente vigente. Lejos de pertenecer únicamente al pasado Caravaggio, continúa ocupando un lugar central en el mundo del arte contemporáneo. Su técnica sigue siendo objeto de estudio en escuelas y academias de bellas artes. Sus muestras museísticas convocan multitudes que baten marcas históricas de visitas, y los detalles de su existencia no dejan de alimentar el cine, la narrativa y el documental. Instituciones de la talla de la Galería Borghese en Roma, los Uffizi en Florencia y el Louvre en París custodian algunas de las piezas más significativas de su producción. En 2016, el documental Caravaggio, el alma y la sangre ofreció una inmersión en su vida, a través de una fotografía visualmente deslumbrante. Distintas novelas y biografías han tratado de reconstruir su trayectoria, atrapando al lector con una existencia, donde el arte, la violencia y la tragedia se entrelazan de forma indisoluble.
Caravaggio fue un inconformista, un transgresor, un genio que se atrevió a romper con los moldes establecidos y que asumió las consecuencias de ello. Sin embargo, su obra supo imponerse al desorden de su propia vida. Su pintura no ha enmudecido, sigue interpelando, sigue inquietando, sigue ejerciendo una fascinación que el tiempo no logra apagar. Caravaggio existió al filo del abismo. Fue un hombre signado por la violencia, acosado por sus propios demonios y por un temperamento que lo arrastraba constantemente al conflicto. Sin embargo, fue también un creador irrepetible capaz de revolucionar el arte con su valentía y su talento descomunal. Su obra nos recuerda que la pintura no es únicamente armonía y hermosura, sino también provocación y reto. Nos fuerza a contemplar el dolor, la aspereza, la realidad despojada de adornos. Nos envuelve en una oscuridad donde cada rayo de claridad adquiere un peso y un significado que sacuden el alma. Hoy, varios siglos después de que cerrara los ojos por última vez, continuamos hablando de él, continuamos analizando su obra, continuamos siendo sacudidos por la fuerza de sus pinturas. Caravaggio jamás desapareció del todo. Su herencia permanece latente en cada artista que aspira a capturar la condición humana con honestidad y pasión desbordante. Dime entonces, ¿dónde encuentras tú a Caravaggio en el mundo de hoy? Quizás en una escena cinematográfica, en el encuadre de una fotografía, en el juego dramático de luces y sombras de una imagen contemporánea, o acaso en alguna obra moderna que bebe directamente de su realismo descarnado. Es posible incluso que sin haberlo notado, lo hayas percibido en la penumbra de un rostro bañado apenas por un hilo de luz cálida y dorada. Porque si algo resulta indiscutible, es que Caravaggio sigue palpitando en cada trazo que ha dejado su huella en la historia del arte. Si este recorrido por su vida y su obra ha encendido algo en ti, no dudes en compartir este video y unirte a Curiosiarte, el lugar donde nos adentramos en las mentes de aquellos genios que rompieron con las convenciones de su época y transformaron nuestra forma de percibir el mundo. Activa las notificaciones para no perderte nada y acompáñanos en la próxima historia de un artista cuya huella permanece viva para siempre. Porque el arte, al igual que la vida misma, es un enigma que aguarda ser explorado.